Pero estaba también estudiando para ir entrando en tema. Cada vez que el Señor nos da un rema nuevo, necesitamos escudriñar esas frases, escudriñar esa palabra y entender su significado. Hemos estado 2 años bajo el rema en el tiempo de honrar a Dios y estuvimos predicando mucho sobre el significado de la honra, la importancia de la honra, cómo se puede acercar a Dios para darle honra. Tuvimos 2 años hablando sobre ese lema, ese rema, y hemos aprendido muchas cosas. Esta mañana tenemos que aprender también el significado de caminar con Dios, porque puede ser fácil pensar que yo camino con Dios y a lo mejor pues no es así. Vivimos en un mundo donde todas las personas buscan seguidores. Los medios cibernéticos son unos de ellos, y sus amistades que usted tiene en las redes sociales. Cada vez que usted publica algo, está la expectativa de lo que usted publicó y quiere ver los likes. ¿No es verdad? Sí, a ver si todos sus 2,000 amistades que usted tiene en Facebook le siguen, y a veces usted se rebusca, porque yo veo que se rebusca. Bueno, lo que más publican son fotografías que no tienen sentido. Pero usted piensa que es la mejor fotografía suya. Y después de que lo publicó, horas y horas, y no aparece ningún like. Hasta que llegó el tiempo de poner otra, y esa fotografía se quedó con 5 likes. ¿Y quién le da el like? Los mismos de siempre, que no les interesa la fotografía, simplemente para que vean que la vio, le pusieron. Y esto a veces entristece. Estoy hablando de la vida personal. Para nosotros los pastores también buscamos seguidores, porque dejaríamos de ser líderes, ministros, pastores, si no tenemos gente que nos siga. Nuestro gran maestro Jesús, hay millones y millones de seguidores. Él tiene millones y millones de seguidores sin tener Facebook. Aunque cómicamente dicen que en la Biblia aparece el Facebook. Así lo dice el cómico. Dice, a ver, demuéstrame dónde aparece Facebook. Y él dice, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, porque sin Facebook es imposible agradar a Dios. Pero el Señor tiene seguidores, millones y millones de seguidores. Nosotros somos uno de ellos. Pero tiene seguidores muchos a distancia. Digo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay mucha gente con el conocimiento de Dios. Las religiones nos pueden enseñar a conocer a Dios, a saber que Dios existe, pero convertirse en seguidor es otra cosa. Tanto así que la historia de este hombre de Enoc, que es una metáfora profética del acontecimiento de la iglesia con Cristo. Porque la desaparición de Enoc no es nada más que el arrebatamiento de la iglesia. Pero dice que caminó Enoc con Dios y un día desapareció. No lo encontraron más porque el Señor se lo llevó. Si hay algo que está perdiendo de vista la iglesia, es el arrebatamiento, es la venida del Señor. Por eso los templos están vacíos. Por eso la gente ha perdido el fervor de buscar de Dios, de unirse a estos tiempos especiales de retiro espiritual. Porque creen que son duros, porque creen que son difíciles, pero son maravillosos cuando nos ponemos en las manos del Señor. Porque ya en este momento la preocupación de comer se va, el cansancio,
cualquier cosa que pueda afectarle. La persona que se sumerge en agradar al Señor se olvida de las necesidades físicas de su vida. Por eso es que Jesús nos enseñó en el Evangelio de Juan, cuando se desvió para entrar a aquella ciudad de Samaria, y que llevaban varios días de camino y que tenían hambre porque no habían comido y estaban cansados, y sus discípulos lo dejaron por ahí. Ellos se fueron a buscar comida, pero cuando regresaron y le ofrecieron comida al Señor, el Señor estaba entretenido conversando con esta mujer samaritana, y ellos esperando para que viniera a comer, y resulta que el Señor parece que no le preocupaba la comida física que ellos habían llevado. Y decían, ¿le habrá dado alguien de comer? De seguro esta mujer le trajo algunas viandas para comer. Y cuando le preguntan, Señor, ¿no vas a comer? ¿No tienes hambre? Y él dice, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, cada vez que el hombre decide someterse a Dios, mis hermanos, su atmósfera cambia, su vida espiritual cambia, y comienzas a ser asistido por el poder de Dios, por los ángeles del Señor, porque hemos dejado de comer, pero el Señor está con nosotros para fortalecernos. Pero a eso le tienen miedo muchos cristianos y no se rinden al Señor, no se entregan para poder depositar sus vidas, que tanto lo necesitan nuestras vidas, mis hermanos, estos retiros espirituales, para poder crecer en el Señor y para poder sumergirnos de su presencia. De repente, hoy no lo necesitas, pero te van a llegar momentos en la vida donde se agotan todos los recursos y vas a necesitar de Dios. Tenemos hermanos muy enfermos en este momento, que la medicina está diciendo no, y que la única opción es Jesús. No solamente para sanarlos, sino si deben partir a la presencia del Señor, deben tener su fe y su convicción intacta para poder partir a la presencia del Señor. Y eso no te lo va a dar tu vida mundana. Eso no lo va a dar el afán que los hombres tienen. Eso se pierde cuando llegan las preocupaciones. Solamente Dios es la única opción que nosotros tenemos. Pero a veces hay que llegar hasta ahí para poder entender que nosotros los hombres somos vulnerables y que somos incapaces de resolver la mayoría de problemas graves en nuestra existencia. Pero tenemos a un Dios maravilloso, que Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Por eso es que cada vez que pensamos qué significa caminar con Dios, no dejamos de pensar que hay que involucrar la fe, porque es importante la fe. Y por eso quiero que vayamos a Hebreos en su capítulo 11, porque el escritor de los Hebreos dedica este capítulo 11 a un elenco de personajes bíblicos, y él los clasifica y les llama héroes de la fe. Héroes de la fe, grandes hombres de ayer que decidieron rendir sus vidas al Señor, que decidieron caminar con Dios, decidieron agradar al Señor para que el Señor pudiera glorificarse en sus vidas. Y este capítulo de Hebreos 11 comienza en su primer versículo y dice, porque sin fe, hablando de la fe, dice, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y siguen rezando los demás versículos hasta llegar al elenco de todos los hombres que están mencionados ahí como héroes de la fe. Entonces, si hay algo que pasa, hermanos, en la vida humana, yo decía el día de anoche,
que por ser humanos nosotros estamos relacionados al pecado y estamos muy propensos a apegarnos más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Se nos pegan las cosas, se nos pegan los dichos, las culturas, las ideas, y lastimosamente todas las cosas que este mundo produce son distorsionadas. ¿Por qué son distorsionadas? Porque todo lo que ha producido Dios es perfecto, pero todo lo que produce el mundo son cosas a un fin de torcer la perfección de Dios, que nacen por la sabiduría de hombres que Dios les ha dado sabiduría para un buen fin, pero luego la mente corrupta del hombre tuerce estas buenas cosas y al final se van levantando culturas con pensamientos torcidos y equivocados. Por eso es que cuando llegamos a Hebreo y encontramos a los héroes de la fe, en los cuales también se encuentra contado el personaje nuestro del cual estamos hablando hoy, que es Enoc, pues, él se encuentra ahí, ¿verdad? Entonces, lo que encontramos es la distorsión de la verdadera frase de lo que es ser un héroe para Dios o un héroe de la fe, que es lo que nosotros, esa definición se nos ha torcido. Y es lo que, el cuidado que nosotros tenemos que tener. Hay diferencia en estos personajes, ¿verdad? Al considerarlos, porque hasta nosotros los cristianos, ¿a quién se le pide un autógrafo? ¿Usted cree que yo bajo de predicar y alguien de ustedes se me acerca y me dice, pastor, me da su autógrafo? Y yo vivo para Dios y me esfuerzo y me sacrifico y me preparo y quiero traerles palabra y quiero bendecirles y busco siempre escuchar la voz de Dios para poder tener tiempos como estos, a fin de que la gente no viva en su vida apartada de Dios y aquellos que se están apartando se vuelvan a Dios y se metan con Dios. Buscamos, o sea, yo podría ser considerado un héroe, pero usted no pide mi autógrafo porque no me considera importante. Por eso es que el escritor de los Hebreos nos aclara la distorsión de esta frase de quiénes son los verdaderos héroes. La gente va y le pide autógrafos a los famosos, aquellos fantasiosos. Si usted ve por la calle a un famoso futbolista, usted se le acerca y quiere hacerse una fotografía con él. Hay gente caminando por los estadios y haciendo sus videos. Acá estoy en el San Siro. Pero yo nunca he visto a nadie caminando acá en la iglesia diciendo, acá estoy en el culto de la iglesia. Porque el mundo nos ha metido la idea de quiénes son los importantes. Pero la Biblia nos da versiones diferentes. Fíjense que el mundo cree, y especialmente muy impulsado por los ateos, cree que las religiones son el opio de los pueblos y que es el engaño para el ser humano. Y eso lo enseñan desde que salen de la primaria y van a las escuelas o a los institutos y llegan a las universidades. Tratan la manera de distorsionar, de afectar tu fe para darte una idea torcida de que quiénes son los importantes y quiénes son los más sabios. Entre más estudias y te preparas, más sabios es y tiene parte de mitad. Pero lastimosamente hay que ver que estudias y que aprendes cuando estudias, porque la mayoría de jóvenes que crecieron con buenos principios cristianos y comenzaron a introducirse en el mundo del estudio,
distorsionaron su fe y han terminado lejos de la fe del Señor. Y ahora se tiene la perspectiva de que la gente más inteligente es aquellos que han frecuentado universidades y que tienen muchos títulos. Estas son las personas más sabias. Y cuando vas a la Biblia, te das cuenta que Dios dice, si hay algún sabio, busque a Dios. Y puede ser la persona más sencilla que se encuentre sentada en una sala donde se predica la palabra de Dios y que no tuvo oportunidad de prepararse académicamente, pero a esa persona que le alcanzó la verdad del evangelio y que abrió su corazón para recibir al Señor, la Biblia lo considera la persona más sabia de la tierra. Pero eso no lo logramos percibir nosotros con la mente humana, porque el mundo nos ha enseñado quiénes son los más inteligentes y quiénes son los más sabios. Por eso es que en el camino del Señor a veces tienen que rogarnos para que hagamos algo, porque nos sentimos incapaces, pensamos que no somos llamados para eso y que no podemos hacer eso, pero nos damos cuenta que cuando te decides hacerlo, lo haces. ¿Pero por qué? Porque el principio fundamental en la vida del cristiano es la fe. Entonces hay algo que tenemos que ir entendiendo, que para tener clara la definición de lo que es caminar con Dios, se necesita tener fe. Y la fe la recibe todo cristiano desde el momento que se convierte. La Biblia dice que a cada uno se le fue dada una medida de fe. Y por si acaso tiene duda, dice que desde el momento que recibimos al Señor, el Espíritu del Señor es derramado en nuestros corazones. Y el Espíritu del Señor desarrolla en la vida del ser humano 9 facetas del fruto. Y una de ellas es la fe. Entonces no solamente ha recibido una medida de fe, sino que al recibir el Espíritu Santo como fruto produce fe. Entonces todo cristiano tiene fe. Tenemos que desarrollarla, tenemos que ponerla en práctica para que esa fe vaya creciendo siempre. Pero necesitamos vivir con esa fe. Es parte de la vida nuestra. Entonces, mis amados hermanos, la versión equivocada de los héroes, regresando a nuestro punto principal, es quiénes son los famosos y quiénes son los importantes hoy. Usted no va a agarrar al más humilde de la iglesia para hacerse una fotografía y publicarla en su Facebook, en su perfil. La gente se publica con grandes personajes. Hasta montajes hay hoy. Con los futbolistas famosos, con los actores de cine. Porque el mundo nos ha enseñado que esas personas son héroes. Pero no es héroe aquel que de verdad la Biblia lo califica como héroe. Por eso que hasta la vocación de los niños a veces va siendo inculcada a eso. Quieren iniciar una carrera que un día les convierta en ser alguien importantes como aquel, como aquella, como esa persona famosa que recibe muchos likes en sus páginas cibernéticas, millones y millones. La gente vive de eso porque creen
que eso es ser importante, pero eso no es ser importante. Toda esta multitud de personas que el mundo nos muestra como importantes, los que ya se murieron, se están quemando en el infierno, y los que se van a morir sin Cristo igualmente van a una condenación porque no hicieron nada de importante en esta vida. Pero esto de buscar a Dios, esto de acercarnos a Dios, es el verdadero significado de ser llamado héroe. Y quizás nadie te va a pedir un autógrafo en la tierra, pero vas a aparecer un día ante la presencia de Dios. Si hay alguien que anhela vernos después de salir de este mundo del cual nosotros vamos a salir, eso se llama nuestro amado Jesús. ¿Y sabe cómo nos va a recibir? Como héroes. La Biblia llama a los muertos en Cristo mártires del Evangelio, porque ofrecieron sus vidas al servicio del Señor. Pero hoy no hay uno porque me da hambre. ¿Y qué quieres? ¿Que te dé sueño? Si cada vez que se deja de comer da hambre. Pero ese es el sacrificio. Ese es lo que estoy dispuesto a hacer por el Señor. Sería bueno que cuando hago vigilia me dé hambre, ¿no? Y que cuando haga ayuno me dé sueño. Pero no, si hago vigilia, debo de dejar de dormir. Y por lógica me va a dar sueño. Y yo debo combatir este sueño para poder bendecir el nombre del Señor. Si voy a ayunar, dejo de comer y de beber. Me va a dar hambre y me va a dar sed. Es normal. Es normal, porque si no te da hambre quiere decir que no estás en ayuno, has comido. Entonces es normal que suceda eso. Fin que la vida del hombre se va acostumbrando y el Señor viene a asistirnos y nos ayuda siempre. Amén. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Entonces, fíjese que nadie le pide un autógrafo. Nosotros hemos visto la introducción de este virus que está afectando al mundo, y los que estuvieron en primera fila cuando miles y miles de personas morían eran los médicos y enfermeras y todo el personal de sanidad de los hospitales o de cualquier centro de sanidad. Todos estábamos encerrados en la cuarentena en casa porque el virus andaba por las calles paseando, y ellos eran los únicos que salían de sus hogares, iban a los hospitales y tenían que enfrentarse a estos moribundos, y muchos de ellos murieron. Diga dónde están las placas de reconocimiento de toda esta gente. ¿A dónde los ha visto usted o ha ido al hospital a decirle, perdone doctor, usted estuvo en la pandemia acá, me regala su autógrafo porque usted es un héroe? Nadie lo hace, la gente los tira al olvido. Los bomberos que son llamados para ir a apagar las llamas de los incendios y que arriesgan sus vidas para poder rescatar personas que han quedado dentro de las llamas, y ellos entran y muchos mueren quemados por amor de hacer la obra de salvar a un ser humano. Y nadie los tiene considerados como héroe. Te lo encuentras por la calle y no le pides un autógrafo, porque la definición del concepto de héroes, el mundo lo ha cambiado. Solo porque hay un tipo allá que pone un balón y le va a pegar una patada y mete el gol. ¡Ah! ¡Ese es mi héroe! ¡Te amo! Lo único que saben hacer esos futbolistas es pegarle a un cuero. Es lo único. Si ellos dejan de jugar, se mueren de hambre. Pero el mundo cree que ellos son los famosos. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Que Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. ¿Dónde estamos nosotros parados hoy? ¿Por qué no nos acercamos a Dios si necesitamos de Dios para afectar un mundo que necesita? Un mundo que está luchando a solas
y que están buscando la manera de solucionar, de parar esta mortandad y que no lo pueden lograr y no lo lograrán. Pero la iglesia, ¿dónde está? Porque aunque la gente muera, pero al menos que muera con Cristo. Pero las calles están vacías. Los centros de evangelismo siguen vacíos. Porque si ya están vacías las iglesias, pues ¿cómo van a estar llenos los puntos de encuentro de evangelismo? No se puede, porque no hay búsqueda, porque no hay entrega, porque no nos acercamos a Dios. Y como para la idea nuestra, esto a nadie le interesa y creemos que no tiene ningún significado esto que estamos haciendo hoy. Tanto así que a veces nos acercamos con cara de moribundos. La gente se mete en ayuno ya. Dios le bendiga, hermano. ¿Sabes qué dijo el Señor? Piscoso, lagañoso, pues. Anda, lávate la cara. Lávese su cara, únjase y póngase bien presente. Usted no está sufriendo, usted está en victoria. O sea, no ande demostrando por la calle que usted ha dejado de comer. A nadie le interesa, a Dios sí le interesa y está haciendo algo importante para el reino de Dios, para la gloria de Dios y para su vida misma. No importa que el mundo no lo agradezca o no lo reconozca, no lo hacemos para ellos, pero sabemos el verdadero significado. Yo quisiera ser como Isaac, no el de acá, el de la Biblia. Yo quisiera ser como Abraham. Yo quisiera ser como Moisés. Muchos pensamos que solo el deseo de ser como esos hombres que la Biblia los pone en alto, pensamos que ellos no tuvieron que tomar decisiones un día en su vida para agradar a Dios y vivir para Dios. Y estar en el anonimato y hacer cosas contrarias a la idea de la gente, como en el caso del rey David, que no le importó la crítica de su mujer, una mujer que venía del linaje real de su padre, que había sido rey Saúl y que había tenido un comportamiento de reinado. Resulta que David viene llamado de lo más vil, de lo desconocido, pero él sabía que de ahí lo había tomado el Señor. Y tuvo que hacer cosas ridículas para los ojos de los espectadores. Pero él sabía que para su rey danzaba. Y que para su rey decidía hacer cosas inusuales que no iban a ser aceptadas por un pueblo, por gente que estaba en el palacio, pero que le agradaban al Señor. ¿Usted cree que le van a agradecer que esté en ayuno allá en su casa, en su familia que no es convertida? En su jefe de trabajo le van a criticar. Hay gente que no ayuna por eso, porque dice, no, porque mi jefe dice que me voy a morir de hambre, que me va a dar la úlcera, que me va a dar acá. ¿Cómo que tu jefe es el que determina tu vida espiritual? Es tu relación con Dios la que determina tu vida espiritual. Y que Dios te enalce y que Dios se manifieste en mi vida. ¿Cuántos quieren morirse? Bajen la mano. ¿Quisieran ser arrebatados como Enoc? ¿Quieren ser arrebatados? Pues vamos a descubrir por qué Dios se lo lleva a él. No es fácil. Un día Dios se despertó y dijo, bueno, hoy tengo ganas de levantarme a alguien de la tierra. ¿A quién agarro? ¿A quién agarro? ¿A quién agarro? Como la muerte, que la muerte dice, a este me llevo. No, Dios no. Dios no es que por caso hace las cosas. Pues sus ojos están sobre nosotros todos los días. Y observan nuestras actitudes y nuestras acciones y nuestras determinaciones. Y cada manifestación de Dios que acontece en la vida de alguien, no es que ese día Dios quiso derramar bendición sobre esa persona. Esa persona viene viviendo para Dios.
Esa persona está dedicándole tiempo a Dios, ha decidido servirle al Señor, ha decidido separar su vida para Él desde hace tiempo, camina con Él, vive con Él, entonces se encuentra con Dios, pero en Dios las cosas no suceden por caso. Vivimos desapercibidos y hasta que la enfermedad llega a nuestra vida, entonces venimos a la iglesia a buscar como que si Dios es curandero. Y hoy sí, Señor, hoy sí creo en ti. Y el Señor dice, yo nunca he creído en ti. Porque con Dios es una relación que tenemos que tener. Amén. Entonces, mis hermanos, aparte de estos héroes famosos, también podemos encontrar por otro lado los de fantasía, ¿no? Batman, Superman, la Mujer Maravilla, personajes de la fantasía que son héroes fantásticos, porque salvaron el mundo, según lo que ellos presentaban en sus programas. Yo quiero ser como Superman. Y las mujeres quieren ser como la Mujer Maravilla. Y muchos personajes más que el mundo nos ha metido en la cabeza que estos sí son héroes, estos sí son importantes. Y bueno, la mayoría de ellos ya murieron, hermanos, y no aparecen en ninguna parte de la Biblia. Y ni aparecerán nunca. Y si no se arrepintieron, tampoco aparecerán en la eternidad con Cristo. ¿Por qué? Porque no es eso lo que determina la vida que agrada a nuestro Dios. Amén. Entonces encontramos, ¿verdad?, este tipo esta frase distorsionada, pero en la Biblia encontramos a estos personajes que los conocemos como héroes y no son nada más que personas que se negaron a sí mismos, llevando como principal estandarte la fe en el Señor. La fe en el Señor. Ninguna otra cosa nos podrá dar victoria en la vida, sino solo la fe que nosotros hemos puesto en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces el hombre es llamado a no apartar su mirada del Señor. Y esta fe, por tenerla puesta en el Señor, es la que hace que nosotros hagamos cosas inusuales, pero no es con nuestra fuerza. Es porque hay un poder de Dios que reposa en nosotros a través de la fe. La fe es el instrumento que Dios usa para manifestarse Él y poder hacer cosas con nosotros. Porque el mundo nos ha enseñado y porque hoy las plataformas de la iglesia también enseñan que, wow, tú sabes mucho, puedes hacer muchas cosas. Y el hombre cree que por lo que sabe de la Biblia, él puede hacer grandes cosas. Yo conozco gente que tiene rollos de títulos así y no le sigue ni una oveja, pero ni un cabro. Porque no puedes pretender hacer algo por lo que tú sabes, ni por lo que tú tienes, ni por lo que tú eres. Simple y sencillamente, lo que puede acontecer en nuestra vida es una manifestación del poder de Dios por practicar una fe genuina con mis ojos puestos en el Señor. He decidido vivir para Él y mi fe está activa. Entonces, cuando Dios quiere hacer algo nuevo en el mundo, grande en el mundo, usa a aquellos que viven para Él. Y ahí es como Dios se manifiesta. Entonces el hombre no le queda espacio de decir, wow, esto lo he hecho con mi fuerza. Porque todas las cosas que podemos lograr en Cristo Jesús a través de la fe, todas son para darle la gloria a Dios. Si en tu vida están aconteciendo cosas
y piensas que acontecen porque tú eres Superman, porque eres super hombre, super mujer, super diácono, super líder, super pastor, un día vas a terminar como bestia. ¿Qué es lo que le pasó a Nabucodonosor? Cuando Nabucodonosor salió al balcón de todo su palacio y dijo, wow, lo que he podido hacer, se le cayó la profecía encima. Y terminó en el campo por 7 años comiendo hierba con las bestias. ¿Sabe cuánta gente anda perdida en el mundo comportándose como bestia? Pero qué bestias. O sea, estarse metiendo cerveza en el organismo, qué bestia, hermano. Estarse alcoholizando la vida, pero qué bestia. Hoy se cree que los animales han tomado una posición más humana que los humanos. Hay animalitos con principios tan humanos que solo le falta eso, ¿qué? Ser humanos. Pero hay humanos tan bestia, de verdad, haciendo cosas, hermano, tan bestiales. ¿Y por qué se comparan con las bestias? Porque las bestias, los animales, en el caso de los feroces, por ejemplo, ellos deben matar y asesinar por instinto, pero son animales. Ningún león va a ir a la cárcel porque mató a alguien, o un tigre va a la cárcel porque mató a alguien, porque es animal, es una bestia. El león me quiso comer. ¿Qué andaba haciendo usted ahí donde está el león? El león no piensa, no razona. Usted sí. No se comporte como bestia. El animal va a activar su instinto de defensa, de autodefensa, o de querer comer. Él debe comer. Él quiere ver sangre. Los animales feroces, cuando ven sangre, cuando le contaba la historia del lobo que quería ser oveja, y veía a las ovejas comer paja, y él decía, yo no como esa hierba, yo quiero sangre. Porque el lobo va por el bosque huyendo, matando, asesinando animales, comiéndoselos, despedazándolos, porque esa es su naturaleza. Pero él es animal. Pero hoy tenemos a los seres humanos peores que las bestias. Ya es una ofensa compararla a las bestias. Porque perdieron la razón normal y están fuera. ¿Y de dónde parte todo eso, mis hermanos? De pensar que nosotros somos los que provocamos esas cosas. ¡Wow! A mí Dios me usa porque yo ayuno, porque yo oro, y está bien que lo haga, pero no vaya con el pito y el tambor, que eso no sirve a nada. Si todo lo que hizo lo ha hecho el Señor para su gloria, toda la gloria debe ser siempre de Él. Y cuando no acontecen cosas, ¿y cuál es tu problema? Cuando yo comencé a ser pastor, entraba al local de culto y habían 10 hermanos adelante o 5, y yo entraba preocupado. Y entonces estaba viendo para atrás a ver a qué hora se añadía otro hermano, otro hermano, otro hermano. Hasta que un día Dios me ministró y me dijo, tienes que adorarme y basta. Y cuando salía a predicar al púlpito, ya la iglesia estaba llena. Y aprendí que uno no depende de la cantidad de personas. ¿Por qué es que la gente no viene? ¿Por qué es que el problema de Dios? Si uno hay, a uno hay que predicarle. Si uno se une a este retiro, con uno lo vamos a hacer. Sí. Y si no se suma nadie, lo termino yo. Porque yo sí tengo ganas de hacerlo hasta el final. Pero voy marcando las pautas para que otros también se vayan metiendo a eso. Pero ¿y si no pasa? Problema de Dios. Si no crece la iglesia, es problema de Dios. Pero si acá donde yo estoy no suceden cosas, es un problema de Dios. Tú vives para Dios. Y nos vamos a dar cuenta a través de esta historia de este hombre, ¿verdad?
que no es, mis hermanos, por tener títulos o por pensar que nosotros lo podemos lograr. No, es por el Espíritu de Dios que está en nosotros, es por el don de la fe que nos ha dado, es por el desarrollo de esa fe, que es el desarrollo de la confianza que el hombre obtiene en Dios. Aprendemos a poner nuestra confianza en Dios, y todo lo que necesitamos Dios lo hará, y lo que le pedimos Dios lo hará, y lo que esperamos Dios lo hará, pero todo depende de Él. Y cuando lo hace, la gloria es para Él. Entonces dice, volviendo a nuestro versículo de Génesis, Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. 365 años. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. ¿No le parece que sería correcto que al menos para estos 365 días nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a caminar con Él? Después nos vamos a acostumbrar. Sí, pero al inicio puede ser difícil. Pero ¿qué simbolismo nos encontramos acá? 365 años Enoc vivió y caminó con Dios. 365 días nosotros queremos pedirle al Señor que nos ayude a cultivar esta amistad con Él y poder caminar con Él. Esta es la historia de los grandes de la fe, como lo narra el escritor de los Hebreos. Así lo encontramos en la Biblia. Dice que Enoc fue fiel a Dios durante estos 365 años de su vida, lo que lo llevó a ser usado por Él de diversas maneras. Porque hay que descubrir, la pregunta que nosotros tenemos es, ¿cómo podemos caminar con Dios? ¿O qué significa caminar con Dios? ¿Cómo podemos aprender nosotros esto? Y acá lo tenemos en la Biblia, estos 365 años de este hombre, mis hermanos, de poder vivir bajo la presencia del Señor. Y dice su desaparición, porque un día desapareció, porque el Señor se lo llevó. La sombra del rapto de la iglesia. Nosotros no es que queremos cambiar nuestra vida por un lapso de tiempo, queremos cambiar nuestra vida para esperar al Señor. Porque, hermanos, la victoria final es el arrebatamiento de la iglesia. Si usted viene a la iglesia para que el Señor le dé una casa, para que el Señor le dé empleo, para que el Señor lo sane, eso es secundario. Y a lo mejor se equivocó de iglesia, váyase a otra donde hablan solo de eso. Pero acá eso no es el punto central de la predicación. Acá el punto central de la predicación es el mensaje del Evangelio de Cristo. A lo mejor Dios te dará una casa o terminarás tu día debajo de un puente. A lo mejor te vas a morir sano o te puedes morir enfermo. A lo mejor te vas a morir rico o puedes morirte pobre. No importa en la condición que mueras. Acá lo importante es morir con Cristo. O sea, la fe nos enseña eso, morir con Cristo. Y un día desapareció Enoc porque el Señor se lo llevó. El fin de buscar de Dios no es porque yo quiero ser mejor nada más. No es porque yo quiero cultivar una buena relación con Dios. No es solamente eso. Mi fin, mi meta final es que quiero irme con el Señor. Hay una condenación eterna para aquellos que renuncian a entregar su vida al Señor. Pero hay una eternidad con Cristo para aquellos, mis hermanos, que deciden vivir para el Señor. Y esto es un tiempo maravilloso. Porque vivir para el Señor se necesita este tipo de sacrificio.
Hay pocos detalles de este hombre, pero tienen un significado tan fundamental. ¿Sabía que Enoc engendró a un hijo? ¿Y le puso cómo? ¿Cuál fue el hombre que vivió más tiempo sobre la tierra? Matusalén. Matusalén. Es curioso. ¿Cuántos quieren vivir como Matusalén? 200 años, 300 años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿Sabían ustedes que el nombre de Matusalén es un nombre profético? Y que no viene dado por Enoc solo porque... ¿Y cómo le ponemos al muchacho? Decía aquel hombre: cuando mi hijo nazca, le voy a poner mi nombre. Y le dice la esposa: ¿y si es mujer? Le dijo: por algo me llamo Pedro Isabel. O es Pedro o es Isabel, pero llevará mi nombre. No es por caso que algunos nombres en la Biblia aparecen, porque este nombre tiene un significado profético. El significado de este nombre tiene como hombre del envío o hombre de la jabalina. Y saben ustedes que entre estos tiempos que vivieron estos hombres, conviven todos juntos. Porque convive Enoc, convive Matusalén, y todavía Noé convive con su abuelo. Ve el ejemplo de su abuelo. Pero en este tiempo ya existe el juicio de Dios del capítulo 6 del libro de Génesis, donde Dios descubre que la maldad de los hombres desde su juventud, dice que su corazón está hecho solo para hacer mal. Y estas generaciones viven en ese tiempo caótico donde Dios ya ha determinado un juicio para esa creación. Pero hay un simbolismo profético en Matusalén, que el juicio no inicia hasta que Matusalén muere. Entonces la longevidad de años para este hombre no es tanto que él quería vivir o que fue una bendición de Dios que él viviera, sino que es la paciencia de Dios que él tiene para enviar su juicio. Porque el significado de su nombre decía eso: el juicio de Dios que vendrá. A la muerte de Matusalén inicia el juicio para todos los seres humanos. Y este hombre se le alarga la vida, porque la Biblia dice que Dios es tardo para la ira. Y si hay algo que los puntos proféticos se han caído en la historia de la iglesia, es simple y sencillamente porque Dios es tardo para la ira. Se creía que Dios levantaba su iglesia en el año 2000. Y no pasó. Y hoy vivimos en la incertidumbre porque puede venir mañana. Al menos cuando yo crecí, los predicadores decían que este simbolismo de 2 días, de 2000 años, y por ahí por el 2000 el Señor venía, pues uno tenía esperanza. Crecimos vagos y haciendo cosas, pero sabiendo que antes del 2000 había que arrepentirse. Y yo no sé cuántos se recuerdan, pero cuando se cumplió el 2000, la iglesia estaba temblando, porque se predicaba sobre eso, aunque ya se anunciaba del tercer día, que hemos entrado al 2001, al otro siglo, ¿no? Pero hoy estamos en el tiempo donde el Señor puede aparecer después de 1 hora, mañana, después de 15 días. Y se han caído los puntos proféticos simple y sencillamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Ustedes creen que no sería una tragedia que el Señor viniera en este momento?
No, no vea a su hermano que está a la par, analice su vida. ¿Usted cree que está listo ahorita para que el Señor venga? Si está listo, le llamo. Qué bueno sería. Quiero enviar uno. Así como se envía un Paco. Acá hay uno listo, Señor, llévatelo. No le pregunte si está listo, que se despierte donde sea, Él sabe. ¿Sabe por qué el Señor no viene? Por su gracia y por su misericordia. Dijo Él que los tiempos se iban a volver tan difíciles que aún sus escogidos, si Él no venía, aún sus escogidos iban a ser engañados. ¿Y sabe cuánta gente engañada? Y dejemos a los impíos tranquilos, gente de iglesia, hermano. Y no vayamos a las otras iglesias, gente acá de nuestra misma iglesia. Engañados con ideas y cosas que se les han metido a la cabeza y que ellos creen que así es y que así es y que así es. Y aunque escuchen, porque el necio no entiende palabras, se tuerce. Yo no guardo rencor con nadie, ¿sabes? Gracias al Señor. Al menos eso pienso. Y me considero amigo de todos. Me considero. Pero si hay alguien que transgrede lo que es la palabra de Dios, no lo considero mi compañero. Porque la Biblia dice, ¿podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? No, tú puedes predicar el mismo Cristo y alabar al mismo Cristo y gritar el mismo nombre de Cristo. Pero si se transgreden principios de la palabra de Dios, no podemos ser amigos. O amistad ministerial. No, porque yo a veces veo los cristianos de gente que anda por allá pecando y por ahí publican y le clican, Dios te bendiga, qué gusto verte, Guri, feliz cumpleaños, y que el Señor te bendiga. Es bastante complicado. Enseñó en unas oportunidades y dijo, a tales personas ni te les acerques. Y no es que uno condene ni tenga juicio, no, el juicio lo trae Dios. Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, este hombre caminó siempre con Dios y para caminar con Dios necesitamos cuidarnos. ¿Por qué? Porque Dios dictó sus reglas de cuáles son las que nosotros tenemos que poner en práctica. En base a este nombre de su hijo, Dios retrasa el juicio durante muchos años y ese juicio pues lo conocemos ya en el tiempo de Noé, que es el nieto de Enoc, en el cual dice que Noé era el único hombre el cual agradó al Señor y le salvó a él y toda su familia en el tiempo del arca de Noé, y que todos los demás murieron anegados en el agua. ¿Por qué? Porque vino un tremendo diluvio para destruir a toda la humanidad, la cual estaba dictada ya por Dios desde el tiempo de Enoc. Y aparentemente no habla mucho la Biblia de Enoc, pero sí lo encontramos. Hay cosas muy lindas, porque la Biblia no los enseña. ¿Qué dice Judas capítulo 1 versículo 14? Vamos a ver Judas 14 y 15. Vivir en los momentos más difíciles como en los que nosotros estamos viviendo, consideramos que somos una de las últimas generaciones de este planeta Tierra, y vivir en estos tiempos difíciles, mis hermanos, y quiero que me ponga atención, porque por mucho que nos gusta o que nos guste o nos atraiga el mundo, quiero decirle que el mundo tiene una sentencia de juicio de Dios encima. El mundo va caminando todos los días en un desenlace profético dictado por Dios. Viene más caos económico,
Vienen más crisis de alianza de gobiernos. Vienen más guerras. Hay mucha tensión en el mundo. Si usted de repente no sigue las noticias, pero hay mucha tensión en el mundo. Hay cables que están por encontrarse con los grandes poderes. De repente usted sigue solo su país, que ni en cuenta lo toman. Pero cuando usted observa Rusia, observa China, observa Israel y observa Estados Unidos, las grandes potencias que están cara a cara pelándose los dientes como los perros enojados. Hay una tensión ahorita de los rusos con la Ucrania, porque la Ucrania es potencia de gas y otras cosas. Entonces la Rusia la quiere conquistar. Y los americanos dicen, si atacas, reaccionamos. Y ya no es guerra de soldados, ya no es guerra que se aísle en una montaña, es una guerra nuclear. Son bombas explosivas que van a dañar a naciones enteras, que aquel que no se muera en el momento se va a seguir muriendo con el pasar del tiempo por los daños colaterales de todo este tipo de cosas que vienen alimentadas para estas guerras, que son potencias nucleares. Y el mundo está así. Están cayendo misiles por todas partes. La salud. Aparecen ahí los líderes de la salud mundial, cuando ellos mismos son los provocadores de todas estas enfermedades. Pero nadie las podrá parar. ¿Por qué? Porque el mundo va en ese ciclo decayente, fino, que llegue a su destrucción. Eso lo estableció Dios. Y por mucho que nos atraiga el mundo, hermanos, el mundo no tiene nada bueno. Y si somos consideradas una de las últimas generaciones de este planeta y hemos sido llamados por la misericordia de Dios a venir a su reino y tenemos el compromiso de predicar esta palabra, mis hermanos, es tiempo de acercarnos a Dios, de vivir para Dios y afectar este mundo que necesita a Dios. Va a ser difícil entre unos 10, 15 años el que usted diga yo soy hombre o yo soy mujer. Ya es difícil. Y acá no puede entrar o no puede salir esto. Son cosas que se van a poner difíciles, porque la ley las va a imponer. Porque cuando se multiplica el pecado es donde salen a luz los héroes de Dios. Y para eso se está preparando la iglesia. Para eso iniciamos este año, este rema, que hay que caminar con Dios, porque aunque si los tiempos son difíciles, ¿acaso en el tiempo de Enoc no era difícil? Había un juicio de Dios por la maldad de los hombres. Los hombres no querían saber nada de Dios. No hay nadie, dice Romanos, que busque a Dios en este tiempo. Y no solamente los impíos, los mismos cristianos nos estamos negando a buscar las cosas espirituales de Dios. ¿Por qué? Porque hay una oposición diabólica de enfriar la iglesia, de dañar la iglesia. Y la gente dice, es que es difícil, es que no puedo, es que ahí ponemos miles de excusas. ¿Acaso no era difícil en el tiempo de Enoc? Y caminó con Dios. Cuando nadie quería saber nada de Dios, él caminó con Dios. Cuando nadie quería aceptar el mensaje de la palabra de Dios, él caminó con Dios. Era difícil ese tiempo. Cuando los tiempos son difíciles, no se puede tener popularidad. Ese es nuestro problema, que nosotros queremos ser populares. Los ministros están siendo populares por las redes en el mundo, que sean reconocidos. El apóstol, el pastor, el predicador. Queremos que la gente nos reconozca. Los hombres de Dios no son populares. ¿Por qué no son populares? Porque dicen cosas que no agradan a los oídos de los hombres. Porque el mensaje de Cristo es desagradable para el que practica el pecado. Para el que no quiere saber de Dios es desagradable. Y entonces no se puede tener popularidad.
No puedes tener paz en el lugar que vives. Es difícil tener paz. Por mucho que te aísles de las personas, del vecino, te buscan, te incitan a robarte la paz. ¿Por qué? Porque odian tu comportamiento. Eso es lo que pasa. El diablo odia tu comportamiento. Uno lucha por acercarse a Dios y a veces fracasa. ¿Por qué? Porque cuando tú decides buscar de Dios, el diablo odia eso. Envía millones de demonios a turbar nuestra mente, nuestro corazón, y se levantan, hermanos, todas las fuerzas infernales porque no quieren que tú seas perfecto y camines con Dios. Por eso se necesita ser valiente en el Señor. Y si esta generación es una generación llena de maldad, la iglesia debe hacer la diferencia. No estén buscando popularidad. Ese es el problema que de los jóvenes que buscan abrirse espacio en los colegios, en las universidades. Quieren copiar cómo se viste aquel, cómo se viste aquella, cómo se peina, cómo hace, cómo camina, porque queremos ser aceptados en los grupos. El Hijo de Dios no tiene popularidad, no tiene espacio en la sociedad. Pero sí tiene un espacio en la palma de la mano de Dios. Y dice, nadie puede tocar a mis ungidos. Y hay una protección divina del Señor. Seguramente, mis hermanos, este hombre vivió todo eso, ¿verdad? Era de muy pocos amigos. Uno no tiene amigos. Nosotros lo experimentamos en nuestro pequeño círculo. Ahí estaba yo predicándoles el 31 de diciembre. ¿Sabe cómo estaba? Solo, como un cane. Y de repente ustedes estaban en su cena y su familia compartiéndose el COVID, todo esto. Nosotros no. Y de repente dicen, ¿qué le voy a invitar al pastor? Si el pastor tendrá gran banquete ahí. No, nada. Porque por dedicarte a Dios se paga el precio a veces. Solo. Y no es queja, es una victoria. En este tiempo de contagio es mejor solo que mal acompañado. Tenemos una veintena de hermanos que no han venido porque han estado con gente contagiada, y algunos de ellos contagiados. Que el Señor les ayude. No está mal el compartir, pero no se olvide que el COVID está matando gente y gente vacunada. Así es que no hay que descuidarse. Pero eso, mis hermanos, sucede en este año. Si estamos entendiendo el rema y estamos comprendiendo lo que significa caminar con Dios, olvídate de la popularidad de tus amistades. Hay gente que no quiere soltarse de la familia. Y a veces son inconversos. Hay que predicarles, hay que atenderlos cuando se puede. Pero tu familia es la iglesia de Cristo. Con quienes vas a compartir la eternidad es con la iglesia de Cristo. A veces duele decirlo, pero nuestros parientes cercanos, si no se rinden al Señor, hermanos, se van a sancochar allá en la condenación. Pero por eso tenemos la tarea de vivir para el Señor, para darles ejemplo. Porque a alguien se va a marcar con nuestro propio ejemplo. Amén. Aún en medio de toda esta dificultad, él sabía que había depositado su confianza en Dios. O sea, si pensamos que nadie nos quiere en esta tierra, pero nos quiere Dios. Si creemos que no le caemos bien a nadie, pero sí agradamos a Dios. Esa confianza de que Dios está siempre con nosotros. ¿Sabe? Al final, mis hermanos, en medio de tus problemas y tus necesidades, ¿sabes con quién te quedas? Con Dios. Porque las amistades te van dejando. ¿Están ustedes visitando a los enfermos? Tenemos hermanos enfermos de nuestra congregación, muy queridos. Nos besuqueábamos mucho antes. Eran parte de nuestro gremio, de nuestro núcleo. ¿Sabes dónde están? Tirados en una camilla. ¿Lo estás siguiendo a visitar?
Porque cuando te llegan los problemas te quedas solo, tú y Dios. Ahora, si al final me voy a quedar con Dios, ¿cuál es el afán de separar a Dios de mi núcleo o de mi grupo? Si el que tiene que reinar ahí es Dios. Haga amistad con todo lo que usted quiera, pero no aísle a Dios por seguir a su grupo o a sus amistades. Porque en los momentos más difíciles solo te queda Dios. El único que no se va, aunque le digas que se vaya, no se va. Aunque el mundo le diga, no creemos en ti, no te queremos. El único que sostiene a este planeta Tierra se llama Jesús. Aunque el mundo no lo crea, aunque el mundo no lo quiera, el único que lo sostiene se llama Jesús. Quien está trabajando en la mente de esos hombres buscadores de vacuna para este COVID es la presencia del Señor, con el fin de ayudar a una humanidad que se está perdiendo. No saben ni qué hacer, pero le llega el chispazo de la sabiduría de Dios por amor a la humanidad, por amor a los hombres, por amor a sus criaturas, por amor a sus hijos, no digamos por amor a su iglesia, que Él pagó el precio para que nosotros estemos de pie esta preciosa mañana. Amén, hermanos. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de toda obra impía que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos dos versículos describen el caos pecador en lo que vivieron esas generaciones en el tiempo de Enoc. Aparentemente Génesis no nos dice nada, pero más adelante encontramos la revelación y ahí nos está diciendo todo del juicio que tenía que venir. Y ahora Dios había dictado juicio para esta nación, para esas generaciones, pero Dios dice: no lo voy a enviar hasta la muerte de Matusalén. Y eso es lo que hizo posible. Por eso es que David dijo: no moriré, sino que viviré para contar las grandezas de mi Dios. Pablo también lo dijo: me gustaría partir a la presencia del Señor, pero me es más importante estar acá por amor a las personas necesitadas. Yo sé que nosotros no mereceríamos vivir, merecíamos estar muertos ya en este tiempo, pero Dios nos ha alargado la vida para ser predicadores de su palabra, para ser voceros de su justicia. No tenemos que parar, mis hermanos, por las calles, en los buses, en su vecindario, decir: Cristo viene, arrepiéntanse, el tiempo se está terminando, busquen del Señor. Ese es el mensaje de la iglesia, ese fue el mensaje de Enoc. Eso es la vida que agrada a Dios. ¿Cómo podemos caminar con Dios? Necesitamos vivir para el Señor. De repente este hombre no tenía ninguna característica como tú y yo, porque no es que tenemos características para ser usados por el Señor, pero la Biblia nos enseña que lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Y Dios siempre va a ser fiel a lo largo de nuestra vida. Queremos que Dios camine con nosotros toda nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es activar nuestra fe y confiar siempre en Él. Y no tenemos que acobardarnos. Los evangelios dicen que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan, no los cobardes. Y los violentos no tienen nada que ver con agresividad hacia el prójimo, sino agresividad a este sistema de vida pecador, al sistema creado por Satanás de pecado, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos del Señor. Entonces no podemos vivir acobardados, mis hermanos, sabiendo que hay un juicio que viene. Vivimos tranquilos,
pensamos que ya nosotros somos salvos y hay miles y miles de personas que caminan por la calle, por la vida, sin Dios y sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza. Nuestro rema antiguo, que era el tiempo de honrar a Dios, y decía, dejando legado a nuestras generaciones. No hay mejor legado que se le pueda dejar a nuestros descendientes que tu vida consagrada al Señor. Si pensamos en crecimiento, o si vemos la vida de Enoc predicando a estas generaciones que no querían aceptar las cosas de Dios, vemos como un fracaso porque nadie se convertía. No se convierte nadie. Aún encontramos que los hijos de Enoc se desviaron del Señor. Pero aparece un nieto. Aparece Noé, que vivió en el tiempo de su abuelo. Hermanos, el crecimiento no nos compete a nosotros, el crecimiento es del Señor. Hay gente que se preocupa, yo hago tanto y no veo nada. No importa, usted viva para agradar a Dios, viva para agradar a Dios. El crecimiento es del Señor. Caminamos para rendir nuestras vidas al Señor. Lo demás lo hace Él. A alguien estamos afectando con nuestra vida. La salvación no es para el que quiere ni para el que corre, sino para quien Dios tiene misericordia. De repente ves tus hijos que se están perdiendo, que se están desviando, que se están yendo. Tú no puedes hacer nada para rescatar porque la salvación no se impone y no se hereda. Pero cuando vives para Dios, más de alguno te está observando. Y por eso es que tenemos niñitos en ayuno. Yo no comparto con los padres. Ay, no, a mi niño pobrecito le da hambre. Instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo, no sea carnal. Déjelo ya sin comer. De seguro serán aguantadas de hambre. Se va a morir mi niño, no se muere. Y si se muere, mejor que se muera niño. Nosotros tenemos ejemplo con mi esposa porque mis sobrinas crecieron con nosotros. Y ahí venían las dos de arrastradas. Siempre crecieron en ayunos en la iglesia. Y veíamos la chiquitita por ahí tirada, ya era bien menudita. Y ella estaba tirada y decía, pobrecita, tiene hambre. Yo me conmovía más que mi esposa. Y mi esposa ya la agarraba y le decía, ¿tienes hambre? Y decía, sí, ok, vamos al altar a orar. Yo veo, mamá, que ni los niños tienen hambre. ¿Tienes hambre? Acá está la merendina. Vamos a orar. Vamos a orar. Hermano, ¿asiste el Señor o no asiste? Dice que el Señor en su retiro sentía hambre, pero los ángeles le asistieron. No se rinda dándole comida a sus niños. Primero llévelo a orar, que él aprenda que cuando se habla con Dios, Dios responde. Y esta pequeñita terminaba sus ayunos a medias, pero los terminaba. Porque hoy ya grande cuenta lo que hacía, ¿no? De escondidas, se tomaba su traguito de agua, pero siempre con el temor a Dios. Y hoy estos días le decía a mi esposa, mami, ¿usted cree que me iba al infierno si me moría en ese momento? Pero no sea compasivo usted, métalos a la presencia del Señor, que es Dios el que está obrando en la vida. Que de repente no lo harán todos los días, pero póngalos, que ellos entiendan que su iglesia donde van tiene tiempos de ayuno y que creemos en el ayuno en la iglesia y que Dios se manifiesta. Y eso usted lo va marcando a ese pequeñito, lo va marcando, ese va a crecer y va a ser un hombre de ayuno, un hombre de oración, un hombre con temor a Dios, va a ser una joven, una mujer guerrera del Señor, pero siempre va a decir gracias a mi padre o a mi madre que me sometieron desde pequeñito a buscar de Dios. Aguados.
Somos más compasivos que Dios a veces. Pretendemos nosotros, pensamos que lo espiritual no es importante. Busca enderezar a un niño ya hoy de 5 años en adelante a ver si lo van a enderezar. Es difícil enderezarlo, pero si usted lo educa en el temor del Señor, y no estoy hablando de maltratos ni nada, instrucción, y usted a la par, y se marca la generación. Y ahí aparece este nieto de Enoc, que lo encontró Dios en el tiempo que el juicio tenía que venir. Se lo encontró Dios a Noé, que le agradó al Señor, y el Señor lo salvó. Qué lindo, hermanos, qué bueno. Se inspiró en su padre este joven Noé. Tuvo que vivir situaciones similares a las que vivió su abuelo, quizás más difícil porque él tuvo que estar encerrado por un buen tiempo en aquella arca que había sido construido. Quizás, mis hermanos, no vemos que nadie se convierte. Parece que esto que hacemos no afecta a nadie. Ni yo estoy convencido. No. Todo lo que hacemos para Dios tiene un fin divino, un fin de gloria y un fin de victoria. Todo lo que hagas para el Señor. No te rinda, mi hermano. Aunque de repente luche y crea que no pasa nada. No, eso no es verdad. La Biblia dice que aquel que busca a Dios, Dios lo encuentra y Dios se le manifiesta. Y tus ojos verán que estás afectando a alguien. Por eso es que nunca veamos, porque no, que muy pocos, no, que no nos siguen. Alguien está, por ahí anda algún Noé que está viendo a su abuelo. Por ahí anda algún pequeño corriendo. Y que aparentemente nosotros pensamos que los niños no entienden. Hay niños que al llegar a la casa se recuerdan de toda la prédica del pastor mejor que un adulto. Y él estaba jugando ahí con sus juguetes, pero estaba más atento que los adultos. Porque tienen una capacidad de percibir, de recibir. Por eso los niños se traen a la iglesia siempre. Aunque de repente estén dormidos, ahí están escuchando y están siendo ministrados por el Señor. Yo veo que aún acá en nuestra iglesia los matrimonios se casan, tienen hijos y se van. Y ya no aparecen ni con los hijos. Y a veces, no, es que los niños, no, es que los niños, no. ¿Y cómo que los niños? Pues los niños son una bendición de Dios. Hay que tenerlos, hay que traerlos. Gracias al Señor que tenemos un lugar donde ellos puedan estar también. Y estos niños son ministrados por el poder de Dios. ¿Qué está haciendo tu niño allá en casa? ¿Quiere que le adivine? Si quedó con el papá, ¿quiere que le adivine qué está haciendo? Jugando. ¿Ah? Agachan la cabeza, ¿no? Viendo tele, viendo película. Pudo estar acá o pudo estar allá en la escuela dominical, aprendiendo de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así se comportaba Noé, por eso no tenía amigos. Por eso es que los pastores no tenemos amigos. Decimos cosas que no agradan. Necesitamos cultivar una relación que dure toda la vida, caminar con nuestro Padre Celestial. Enoc caminó con Dios durante toda su vida en esta tierra y lo siguió hasta la eternidad. Lo que tenemos que anhelar es la presencia de Dios, el arrebatamiento de la iglesia para vivir con el Señor. Y hemos hablado tanto de este tema, pero todavía no hemos aclarado bien qué significa caminar con Dios. Y vamos a usar estos últimos minutos. ¿Qué significa caminar con Dios? Vea lo que dice Hebreos 11, 5 y 6. ¿Cómo puedo yo caminar con Dios? Porque no son confesiones mentales, patrones mentales, donde creer que porque de repente voy a la iglesia el domingo, yo camino con Dios. Este versículo o estos versículos nos dicen claramente una frase bien importante. Dice el 5, por la fe, lo tiene, ¿verdad? Por la fe fue sacado Enoc de este mundo, o traspuesto, dice su versión, sin experimentar muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. ¿Estamos hasta ahí? Le repito, por la fe
Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue encontrado o hallado porque lo buscaron. No sé dónde se quedó mi abuelo, se perdió, ahí estaba. Así va a pasar con el arrebatamiento de la iglesia. Lo buscaron, pero no lo encontraron y entendieron que se lo había llevado Dios. Pero esto que continúa acá es poderoso. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio. ¿Cómo puedo yo caminar con Dios? Antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber vivido agradando a Dios. ¿Cómo puedo caminar con Dios? Sencillo. 1, hay que dar testimonio que vivimos para el Señor. El pretender ser nosotros buenos cristianos no dice nada o no dice tanto como la opinión del que te observa. El testimonio de los que te ven. Las grandes discusiones en las iglesias y cuando se disciplinan y se habla de la falta de sometimiento a Dios, la gente saca siempre una autodefensa. No, yo soy vivo para el Señor y Dios está conmigo y Dios acá. Y pensamos que nuestra versión tiene valor. Y la Biblia nos enseña que el testimonio de aquellos que nos ven cuenta mucho. A veces cuando se conversa con el esposo inconverso de la iglesia, de la esposa de la hermana de la iglesia, el hombre dice, no hombre, así como salvadoreño, no hombre, dice, si ella cambiara tal vez yo me entregara, dice. Y uno dice, pero si ella es una buena mujer en la iglesia, esa es en la iglesia que ve el esposo en casa, o viceversa. La esposa dice, no, si cambiara ese diablo, cambiara yo. Dice, pero el hermano es el diácono de la iglesia. Y dice, no, yo no sé por qué le han dado ese cargo, dice. ¿Sabe que hay gente inconversa allá afuera diciendo así? Yo no sé por qué les dan cargo a esta gente en las iglesias, dice. Si acá afuera yo los conozco, cómo viven. Es tremendo, ¿no? Y nosotros vivimos con la idea de que agradamos al Señor. Y acá encontramos que cuando yo le dije, no hay popularidad, no hay espacio para tantos amigos, no hay espacio para ser aceptado, no es porque tú no buscas, no, es porque no cabes, porque no negocias con tus principios, con la verdad de Dios. Cuando tú ves que tu gremio de amistades está hablando cosas groseras o está haciendo cosas que no van, esas cosas no caben para un hijo de Dios. El Espíritu te redarguye, te apartas. No hay espacio para ti ahí. Y aunque aparentemente ellos ven que tú te aíslas, pero en lo profundo admiran tu decisión. Al final terminan diciendo, no te metas con el hermanito. Mira, allá en mi país, hasta estas pandillas sanguinarias, asesinos, que matan gente hasta de gratis, hermano, respetan cuando un pandillero abandona las pandillas y se vuelve cristiano. Pero le dicen, te vamos a observar. Así es que el pobre pandillero que se convirtió, se debe convertir. Si quiere seguir viviendo. Es la única manera de abandonar esa vida. Y que sea una buena iglesia también. Pero acá allá no es que puede ir a cualquier iglesia, que sea una buena iglesia. Porque allá en mi país ya han encontrado hasta pastores pandilleros. Entonces, vea, hermano, hasta dónde la oposición del incrédulo que al inicio te aísle, te critique, pero en su profundo allá, ellos guardan un respeto para tus decisiones. Y ese testimonio cuenta delante de Dios.
para que Dios se manifieste a tu vida y nos lleve, no solamente que nos lleve en el arrebatamiento, pues queremos bendiciones en nuestra vida, queremos bendiciones en nuestra familia, necesitamos que Dios se manifieste siempre en nuestra vida, pues Dios espera que tu vida de testimonio la estés guardando delante de los demás, fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Yo acá, hermano, a usted yo le creo a ojos cerrados que usted, bueno, le digo, lo declaro santo desde ya. Porque yo le creo que usted es buena persona, no se mete en chisme, no se mete en pleito, se guarda. Yo le creo, pero no trate la manera de convencerme a mí, porque yo no le voy a galardonar en nada. Acá encontramos que este testimonio de las demás personas tiene que llegar a oídos de Dios. Y no es un testimonio pagado, porque yo voy a un juicio y pago a alguien para que testifique por mí. No, las personas lo expresan así, en cualquier comentario dicen, no hombre, con ese no te metas, es una persona que busca de Dios. Eso que salió espontánea, voluntariamente de esa persona, llegó a los oídos de Dios y dice, wow. Dios siempre quiere demostrar que sus hijos pueden ser buenos cristianos. La metáfora de Job es una de ellas. Lo tiró al fuego, lo tiró a prueba para demostrarle al diablo que hay hombres que pueden ser fieles a él. Entonces dice, fue hallado porque antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. Concluyo. ¿Cómo puedo caminar con Dios? Necesitamos agradarle. ¿Cómo voy a agradarle a Dios? Quédese para el culto de la tarde. Y póngase de pie esta mañana. Es un tema largo y tenemos que seguir hablando porque no es fácil de caminar con alguien que no quiere caminar con cualquiera. Dios es amor, pero aún siendo amor no quiere caminar con cualquiera. Los fracasos en la vida de los seres humanos es porque nosotros nos metemos con cualquiera. Los jóvenes fracasan, las jóvenes fracasan porque en su desesperación agarran a cualquiera. Porque se busca la fisionomía. Yo ayer bromeaba con mi nieta, la más grande, Angie, y le digo, io sono bianco, io chi azzurri. Me responde, ma va, tú no sei bianco neanche gli occhi azzurri. Le ho detto, guárdame, e lei me guardaba. Te digo una cosa, tu hai problema con distinguere i colori. Tu vedi soltanto bianco e nero. E mi dice, no, allora hai problemi perché io sono bianco. Io ho gli occhi azzurri. Allora lei ha capito, mi ha detto, anche io. Depende cómo vemos. Si andamos en un estado carnal, vamos a ver carnalmente. Pero si andamos en un estado espiritual, tú vas a ver espiritualmente. Y donde hay feura, ¿cómo podemos decir? Feiura, dicen allá los españoles. Encuentras gracia. ¿Sí? ¿Sí? Donde hay belleza, donde no hay, donde carece de belleza, tú ves belleza. La gente espiritual siempre se casa con un feo o fea, siempre. Porque con los ojos espirituales no ves lo de encima, ves lo de adentro, pero son hombres. Hablábamos con una hermana, no voy a decir el nombre, que hablaba con mi esposa uno de estos días y decía, mi marido, dice, este hombre acá, nunca he tenido un problema con él, de que vamos a la playa y él está viendo por los lados a las mujeres o acá, nunca. Qué bendición.
Qué bendición. Y hay, y se encuentran, pero hay que caminar con Dios. Hay que agradar a Dios para que ese problema de vista lo podamos resolver. No veamos solo blanco y negro, distingamos los colores, la hermosura. Y aunque usted se casó con un negro, usted va a decir: oh, mi esposo blanco, gringo, rubio. Unos ojos, hermano, todos nubolosos, pero usted va a decir: wow, qué lindos ojos que tenés. Mi cielo, le decía el novio a la novia. Y le dice: ¿por qué me dice mi cielo? Por los ojos ennubados que tenés, le dice. Pero necesitamos caminar con Dios. Y este es el buen inicio, mis hermanos. Primer día de primicia. Estamos ya diciéndole: Señor, queremos que la gente dé testimonio de nuestro buen comportamiento, de nuestra buena vida. Y después todas nuestras acciones que te agraden a ti. Porque vamos a aprender cómo agradar a Dios. Hay exigencias cómo agradar a Dios. Amén. Cierre sus ojos. Señor, te bendecimos esta mañana, este mediodía. Te damos toda la gloria y te damos